Bienvenidos a la serie de seminarios web del Museo Nacional de Indígena Americano, Juventud en Acción, conversaciones sobre nuestro futuro. Gracias por estar con nosotros. Yo soy Carrie González, mi familia es de Oaxaca, México, de la región de la Mixteca Alta, tierra de Nulsabi. Yo soy la coordinadora de programas en el Museo Nacional del Indígena Americano en Nueva York. Juventud en Acción es una serie de seminarios web mensual que presenta a jóvenes activistas indígenas y agentes de cambio del todo el hemisferio occidental que trabajan por la equidad y la justicia social para los pueblos indígenas. Para comenzar nuestro programa, me gustaría agradecer a los pueblos indígenas en cuyas tierras natales nos reunimos, así como a las diversas y vibrantes comunidades indígenas que hacen su hogar hoy aquí. En este programa exploraremos la pregunta, ¿cómo se puede lograr que el desarrollo ambiental sea más justo y equitativo? Acompañándonos en esta conversación son jóvenes activistas indígenas de Ecuador y Colombia que luchan contra la sobreexplotación de los recursos naturales y desarrollaron soluciones más sostenibles. Franci Pacuy, Elena Walenga y Cindy Males. Bienvenidas. Bienvenidas a todas. Por favor, ¿puede cada una de ustedes introducirse y presentarse a nuestra audiencia? Empezamos con Elena. Hola, mi nombre es Elena Walinga, tengo 19 años, soy de la comunidad quichua de Sarayaku, en la Amazonía ecuatoriana. Mi comunidad ha sido una comunidad que ha estado luchando durante muchos años contra las industrias extractivas, por lo cual yo también me he involucrado por abogar por la justicia ambiental y por los derechos de los pueblos indígenas. Es un gusto de que estés aquí con nosotros. Cindy. Hola con todos, mi nombre es Sidney Males Muenala, soy de la comunidad quichua de Otavalo, soy una Warmi y actualmente he estado involucrada en todo el activismo de los derechos humanos, especialmente en temas de género y ambiente, y a su vez involucrada en investigaciones sobre los extractivismos, especialmente mineros, acá en la zona norte del Ecuador, y también conformando colectivos y grupos sociales que están activos en esta lucha ambiental y también de género. Muchas gracias, Cindy, por estar aquí con nosotros. Y Elena también. Ahora nuestra última panelista, Franci. ¿Te gustaría presentarte, por favor, con nuestra audiencia? Buenas tardes para todos. Mi nombre es Francis Ginette Pacue. Vengo representando en esta ocasión al movimiento de la mujer NASA Hilando Pensamiento. Pues estoy contenta y agradecida de estar acá en este espacio y pues estoy ansiosa pues por compartir las investigaciones que he realizado acá en mi comunidad. Eh, Todo teniendo en cuenta el tema del medio ambiente y el fortalecimiento por la supervivencia de los pueblos ancestrales, y eso sería. Gracias. Bueno, yo estoy contentísima de que estén todas aquí con nosotros y gracias por hablar un poco sobre ustedes mismas, y también algo que vamos a hablar es un poco más enfocado a sus comunidades. Y a mí me gustaría que cada una hablara un poquito de qué es una cosa que aprecian del lugar que ustedes llaman su hogar y cuáles son algunos de los desafíos ambientales que enfrentan ustedes en sus comunidades. Vamos a empezar con Sydney. Creo que el querer a mi comunidad y en sí a las comunidades también se basa especialmente en la riqueza que tiene como tradiciones
la riqueza de la lengua, la riqueza de lo que nos rodea y también el vivir en comunidad. Entonces, para mí lo que más añoro en mi comunidad y lo que más he respetado es todas estas tradiciones que tenemos y que nos hilan con varias comunidades, no solamente de la sierra, sino también con las comunidades del oriente y así de toda la comunidad andina. Las costumbres y tradiciones que hemos ido llevando desde muy niños, creo que nos ha hecho hilarnos más en cuanto al respeto también con el medio ambiente. Y es eso lo que amo y aprecio mucho de mi comunidad, que me ha podido enseñar a vivir en un compartir con los demás, pero también en un respeto en donde vivimos, en nuestra tierra, en nuestro ambiente, con nuestros taitas, con nuestras mamas, y el poder así crear una perspectiva de vida fuera también de lo que de todo lo occidental, sino como que ir rescatando desde la lengua y así nosotros ir criándonos en un aspecto más globalizado. Gracias. Yo creo que lo que hablas, la importancia del idioma es algo muy importante para nuestras comunidades, de preservar y también las costumbres que van con el idioma, ¿no? Y el respeto también. Franci, ¿nos puedes hablar un poquito más sobre de una cosa que aprecias del lugar que llamas tu hogar y cuáles son algunos de los desafíos ambientales que enfrenta tu comunidad? Sí, bueno, primero que todo, una cosa que aprecio en mi hogar, que llamo que es mi misma comunidad, es la unidad que tenemos en sí para luchar por nuestros derechos. De igual manera, algo que aprecio y amo mucho es el amor que tenemos por recuperar o esa fuerza que tenemos como por recuperar lo propio, la lengua materna, todo el tema de recuperación de plantas medicinales, dejar un poco de lado todo el tema todo el tema externo y luchar más por por nuestros propios derechos. Entonces, pues es algo que aprecio mucho, todo el tema de la unidad. Somos muy unidos acá como territorio, siempre estamos luchando por nuestros derechos y es algo muy bonito que aprecio demasiado, sin dejar también de lado algo muy importante que pues es nuestras riquezas naturales, nuestros paisajes, y es algo que aprecio demasiado, poder respirar aire puro acá en mi hogar. Creo que entre tú y Cindy hablando del idioma no materno, la importancia es de respetar nuestro ambiente y nuestras comunidades. Esas son cosas que parece que hay el aprecio a lo que es el hogar, ¿no? De donde ustedes son. Elena, ¿te gustaría agregar qué es algo que aprecias tú de tu hogar, de la Amazonía y algunos de los desafíos ambientales que enfrenta tu comunidad? Sí, claro. Pero bueno, una de las cosas que más me gusta de mi hogar es que, bueno, yo crecí en una comunidad en la Amazonía, muy lejos en la selva. O sea, mi niñez fue en la Amazonía, con ríos, con cascadas, trepándome a los árboles, jugando, nadando. Entonces tuve esta riqueza natural o sea, estaba muy presente la naturaleza en mi niñez y aún lo está. Tener esa cercanía al mundo natural. Em, pero algo que también disfruto mucho y que aprecio mucho de mi comunidad es justo la vida comunitaria, la vida en comunidad, la solidaridad que existe entre nosotros en las comunidades. Por ejemplo, cuando se dañaron las escuelitas de mi comunidad por las inundaciones, los jóvenes, aunque no tenían hijos, ellos construyeron la escuelita, digamos, como voluntarios. Y es una muestra de cómo funcionamos las comunidades indígenas, cómo la vida funciona en las mingas, cómo construimos no solamente el acceso organizativo en comunidad,
todo lo que viene de las comunidades es algo que construimos en conjunto, así mismo como construimos las casas, construimos nuestra vida juntos. Entonces, eso es algo muy bonito. Es lindísimo escucharlas a todos ustedes así platicar de sus comunidades, de sus lugares, la importancia que es el idioma, el respeto también, así el respeto no solamente hacia el medio ambiente o lo que está alrededor, pero también así respeto a las comunidades mismas y también los valores que existen en esas comunidades, ¿no? Y que también pueda venir juntos y trabajar juntos sobre una causa común, ¿no? Como estaba diciendo Elena sobre la minga, yo creo que hay algo así muy similar a diferentes comunidades, ¿no? Que trabajan juntos para una causa. Y creo que eso es algo que es importante porque todos esos temas que ustedes han mencionado, los problemas de medio ambiente, los desafíos que están pasando ahorita en sus comunidades, les han inspirado a ustedes a tomar medidas, ¿no? Pues cada una de ustedes habla sobre un ejemplo o que hablen ustedes sobre un ejemplo de una iniciativa importante de la que hayan sido parte. So, por ejemplo, Elena, como cofundadora de Polluters Out, una organización creada no para luchar contra la industria de los combustibles fósiles. ¿Ustedes pueden contarnos un poco más sobre tu trabajo con Polluters Out y su misión en general? Por supuesto. Polluters Out lo fundamos hace 2 años después de ver la guión y ver que la COP, donde se supone que están las conversaciones más importantes cuando se trata del cambio climático y la industria fósil, cuando vimos que no daba resultados y que no beneficiaban a pueblos de las que yo vengo y las que son los más afectados cuando se trata del cambio climático, pero no solamente del cambio climático, sino también del extractivismo que digamos, es parte de todo esto. Entonces, Polluters Out lo que trabaja es digamos, en crear espacios como en la COP, en donde no haya influencia por la misma industria que está contribuyendo al cambio climático. Entonces tenemos varias iniciativas como movimiento. Realmente Polluters Out es una coalición de movimientos. Entonces es el mundo en muchos países, todos intentando hacer lo nuestro de nuestro rincón. Pero aparte de Polluters Out, también yo creo que es súper importante el trabajo desde las bases desde las comunidades, porque, bueno, podemos tener estas organizaciones, estos movimientos que trabajan a nivel mundial, que trabajan en estos espacios, digamos, políticos o de negociación, pero realmente lo que todos los días está defendiendo los territorios, los que están defendiendo la Amazonía, otros ecosistemas, son las comunidades indígenas, las comunidades indígenas que se organizan. Y eso es uno de los, digamos, de las misiones y los trabajos más importantes que acá. Y la batuta lo llevan las comunidades indígenas. Creo que eso es algo muy importante de estar consciente porque muchas veces no reconocemos el trabajo y la dedicación que damos las comunidades indígenas a esta lucha. Gracias, Elena. Yo creo que lo que has dicho, ¿no? De trabajar y defender, siempre hay muchas compañías grandes o hay muchas campañas o mucho enfoque, pero realmente la gente que está al frente de eso son las comunidades indígenas. Y eso es muy importante de resaltar y hablar sobre eso. Y ahora, un poquito de otra perspectiva, ¿no? Es así lo que estás trabajando. Cindy, tú aportas una nueva perspectiva sobre am, la comunidad no quichua de Otavalo. So, ¿cuál es una de las formas que has tomado medidas contra la industria extractiva
fue fundando el colectivo Wi-Fi Crew. So, cuéntanos un poquito más sobre tu papel ahí y cómo incorporan el conocimiento tradicional en tu trabajo de activismo. Bueno, el colectivo Walpay Crew se fundé yo, pero de la mano de varias personas también que estuvieron como activas para poder contar su experiencia, contar su voz sobre distintos lugares, porque todo este tipo de extractivismos, no solamente mineros, sino también sobre el extractivismo de la tala de árboles y distintos problemas. También hay un extractivismo de la violencia hacia las mujeres, violencia tradicional, apropiación cultural en todo sentido. Entonces empezamos a unirnos varios jóvenes quichuas de distintos lados de la sierra del Ecuador y empezamos a crear este colectivo para poder generar un impacto, porque también ya somos personas académicas que ya tenemos algún título o algún avance profesional. Entonces, creamos esto con la finalidad también de dar un impacto no solamente a personas mayores, sino también a jóvenes y que quieran involucrarse más en un activismo desde sus espacios, desde sus propias perspectivas, desde sus propias vivencias, puedan contarnos qué es lo que está pasando en cada una de sus comunidades. Porque, por ejemplo, nosotros estábamos investigando sobre la violencia intrafamiliar y eran los distintos niveles en las comunidades. Quizás en el sur era mucho más pronunciado, pero no se hablaba del tema, y en el norte era un poco más hablado el tema. Entonces, y de igual forma en el cambio ambiental, en las comunidades del sur quizás no tenían tanto, no le ponían mucha importancia a este tema, y empezar a generar informes, documentos, post, todo esto movió también a varios jóvenes. Entonces, desde ese punto nos unimos, como ya lo dije, jóvenes quichuas, que empezamos a hilar no solamente la información, sino también hilar nuestro pensamiento andino y de alguna forma involucrarlo con esta cosmovisión, y darle como ciertas soluciones a todos los problemas que están dándose. Obviamente, esto nosotros creamos también para dar no solamente un impacto a toda la gente, sino también a los que están en el poder, para que así podamos como que crear algún tipo de política pública o de alguna forma alguna iniciativa que pueda ser parte de todo lo que nosotros estamos trabajando. Entonces, por suerte, pudimos trabajar con 2 municipios en donde están involucrando también varias políticas ambientales y de género, y así pudimos darnos a conocer más y también involucrarnos más con la sociedad y que sepan que en realidad nosotros tenemos propuestas para poder generar un cambio. Eso. No, lo que también tú dijiste, ¿no? De así introduciendo, ¿no? También el lado académico, ¿no? También el lado de enlazar a los políticos o la gente que está en la política también para estar involucrados y también saber lo que está pasando en estas comunidades y estos proyectos, ¿no? Y ayudar a abrir puertas o presupuestos o propuestas, pero también tener algo que ellos puedan saber lo que está pasando, porque una vez hay como una desconexión, como tú estabas diciendo. So yo creo que eso es algo, el trabajo que están ustedes haciendo es súper importante. Y algo que también usaste es esa palabra hilar. Bueno, Franci, ella es miembro del movimiento de la mujer NASA Hilando Pensamientos. Y cuéntanos más sobre la misión del movimiento y cómo las mujeres, en particular de su comunidad, han estado liderando el esfuerzo para proteger a la madre tierra. Bueno, sí, yo hago parte del movimiento de la mujer Hilando Pensamiento. Es un proyecto que se creó hace muchos años, pero hace poco fue que cogió como fuerza el programa, gracias a una compañera que desafortunadamente falleció porque pues la mataron. Es la compañera Cristina Bautista. Con ella fue que gracias al proyecto o el programa del movimiento de la mujer tomó fuerza y ahora está bien posicionado a nivel municipal acá en mi comunidad.
Bueno, pues el movimiento de la mujer es un proyecto muy importante para las mujeres, porque como lo dice el nombre del programa, es donde se lucha por que el trabajo y todo el esfuerzo que como mujeres pasamos sea visibilizado y no sea por debajeado, porque pues anteriormente acá en la comunidad, o no sé, en otras partes de mi país, a las mujeres no nos veían como capaces de tener algún cargo eh, en, en la alcaldía, bueno, en cualquier programa no teníamos como esa capacidad, era lo que decían, ¿no? Entonces era como el machismo y todas esas cosas, sin dejar de lado también el tema pues de la violencia hacia la mujer, el acoso sexual. Entonces es el proyecto, la misión es tener en cuenta eso, que nosotras también como mujeres podemos y somos hasta más fuertes que el sexo opuesto, o bueno, eso es. Y como movimiento de la mujer se tienen varias iniciativas ambientales donde apoyamos o se fortalece mucho el tema ambiental. Una de ellas es pues, existe un programa que se llama Colectivo de Comunicación. Está conformado por más que todo mujeres jóvenes que a diario pues se transportan hacia las diferentes veredas donde hay mujeres haciendo tejidos, elaborando el barro, trabajando la tierra, el tema de educación a los hijos. Entonces es muy bonito porque en ese programa pues apoyan a las mujeres, las visitan y todo eso se va visibilizando y se va de alguna manera comunicando para toda la comunidad y para el resto del país de lo bonito que acá en el municipio se trabaja como mujeres, y pues también sin dejar de lado el tema cultural. Unos lugares que se llaman tulpas comunitarias, que son lugares sagrados donde eh, antes de ingresar se tiene que hacer eh, ofrendas y diferentes procedimientos para poder ingresar, porque son lugares muy tradicionales y muy culturales para nosotros como comunidad, y donde también se tiene muy en cuenta el tema de los espíritus que, que están presentes en los distintos sitios sagrados, como son lagunas, quebradas, y que para nosotros ellos juegan un papel muy importante porque son los que protegen y los que habitan en esos espacios. Entonces es importante también tener en cuenta el tema de las tulpas. También trabajamos mucho el tema de la recuperación de semillas nativas, el tema de dejar un poquito de lado, o bueno, lograr tratar de quitar en su totalidad el tema de químicos, de abonos químicos en los terrenos. Entonces se trabaja mucho recuperando eso. Y también es algo muy importante, algo que se llama sistema de salud indígena propia, que es donde también se tiene en cuenta el tema de la recuperación de plantas medicinales, que es la hierbabuena, ruda, etcétera, e infinidad de plantas medicinales con las que contamos, y hemos ido poco a poco dejando de lado eh, las pastillas, los jarabes y otros medicamentos para mejorar nuestra salud. Ya se ha ido dejando un poco de lado eso y se ha ido tomando en cuenta más que todo el tema de plantas medicinales, el tema de mayores ancestrales, que son médicos tradicionales, que por medio de los espíritus y otros saberes también nos apoyan o nos ayudan a fortalecer el tema de nuestra salud. Entonces son muchísimas las iniciativas que tenemos como movimiento de la mujer en cuanto al fortalecimiento del medio ambiente. Muchísimas gracias, Francis, por hablar sobre las iniciativas del movimiento, pero creo que lo que me resaltó mucho fue el rol de la mujer, ¿no? Algo que la mujer tiene mucha importancia, ¿no? En la comunidad, no solamente en el idioma, pero en las costumbres y los conocimientos ancestrales también. Yo creo que eso es algo que nuestros otros panelistas también han mencionado un poco también en su trabajo am, de idiomas y también de memorias. Y eso algo que es muy importante, ¿no? Porque todas esas iniciativas que ustedes están trabajando, todas estas partes de esos comités o cofundando colectivos,
yo creo que algo que muy pocos saben es que abordando las industrias extractivas no es fácil y unas veces hasta peligroso, ¿no? ¿Qué desafíos o peligros han enfrentado ustedes o otros al hacer este trabajo? Elena, ¿te gustaría hablar o contestar esta pregunta? ¿De qué son unos peligros o desafíos que se pueden enfrentar así haciendo este trabajo? Claro. Bueno, primeramente es que no es solo un peligro, nuestros territorios y nuestra gente siempre está en modo defensa casi por los territorios, por los derechos de la educación, por los derechos de la salud o solo por el derecho al respeto. Em, pero ya entrando a las cosas muy graves que han pasado alrededor de esta lucha es, digamos, si hay una comunidad y si hay una oposición a una compañía o un poder fuerte como el Estado, hay persecución política, amenazas y hasta en algunos casos hay gente que ha perdido la vida a esta lucha. Y es algo que es muy común en Latinoamérica, es algo que pasa en Ecuador, es algo que pasa mucho en Colombia. Em, en nuestras comunidades, en la Amazonía, ha habido justamente la persecución, ha habido personas que han sido torturadas y amenazas de muerte es algo que reciben muchos líderes y muchas lideresas y muchas de esas personas que han tenido esos ataques han sido mujeres, mujeres que han defendido, mujeres que concientizar y alguien también que necesitamos reclamar ya a niveles más altos porque no podemos seguir más así, no podemos eh, aceptar que esto siga pasando a nuestra gente. Tenemos que seguir reclamando esto, tenemos que seguir luchando, pero no podemos hacerlo si empiezan, o sea, no pueden matar a nuestra gente por hacerlo. Gracias, Elena, por hablar un poco sobre eso. Yo sé que es algo, a veces un tema difícil o algo, un tema sensible, ¿no? De hablar y compartir, pero eso es algo que también es una realidad, ¿no? Sobre lo que está pasando cuando hay un choque o no hay una forma de así abordar esas industrias, ¿no? Que cada vez están viniendo y tiene que haber un hasta aquí, ¿no? Franci, ¿te gustaría agregar un poco sobre la respuesta de Elena? Bueno, sí. Como comunidad indígena, nosotros como en el tema de cuidado de los recursos naturales estamos, por decirlo así, muy claros y somos muy cuidadores con ese tema, muy cuidadosos con el tema de los recursos ambientales o minerales, teniendo en cuenta que son recursos que están aquí porque nuestros antepasados o nuestros ancestros los han cuidado y han luchado para que existan. Entonces es como injusto dejar, como dijo la compañera Elena, dejar que entren a nuestros territorios y nos atropellen y quieran acabar con los recursos naturales o minerales que nuestros antepasados han luchado tanto para que estén acá. Entonces, pues en mi caso, acá en mi comunidad, también hemos enfrentado diversos desafíos, enfrentando este tema de las industrias extractivas y también han habido desafortunadamente personas fallecidas por luchar contra estas industrias. Y pues como lo dije anteriormente, acá en mi comunidad somos muy unidos y siempre luchamos contra las injusticias que quieran ocurrir y pues por luchar y por estar firmes en lo que no queremos para nuestras comunidades es que nos han atropellado y han habido fallecidos desafortunadamente, pero pues
es algo muy importante que menciona la compañera y es que ojalá esto se detenga y que pare porque pues es algo muy importante que fortalecer y cuidar nuestros recursos naturales. Ah, gracias, Franci, por hablar sobre este tema. Ahora, Cindy, ¿a ti te gustaría agregar algo a la respuesta de las compañeras? Sí, que creo que todo este tipo de persecución que se empieza a generar en las comunidades, que no necesariamente llega a ser quizás del gobierno, porque también hay como de paramilitares, de otras entidades que hasta pueden ser externas del país y solo son contratados. Em, es súper importante evidenciarlos y también escribir o publicar sobre esto que está pasando en ciertos lugares, porque o si no se queda en blanco y no hay un registro como tal, ni un registro cualitativo ni cuantitativo en estas zonas, en estas comunidades que en realidad están siendo afectadas, y las personas privilegiadas o las personas que están en el poder dejan todas estas luchas a un lado y sin poner, sin ponerse en el papel o en el zapato de estas personas. Entonces creo que eso es muy importante, que se evidencie todo esto y que haya una lucha un poco más aliada a todos, o sea, que todos en conjunto puedan luchar. Gracias, Cindy. Ahora, de estar hablando de los peligros, ¿no? También y gracias por expresar y dar su perspectiva en esto. Ahora me gustaría enfocarnos un poquito en el tema del programa, ¿no? Que es cómo hacer o cómo hacemos que el desarrollo ambiental sea más justo y equitativo. Voy a empezar contigo, Cindy. ¿Cómo se puede hacer este desarrollo ambiental sea más justo y equitativo? Yo creo que el desarrollo ambiental lo hemos ido acogiendo. A ver, hay varios tipos de modelos de desarrollo, los cuales los hemos ido acogiendo aquí en Latinoamérica, especialmente en Latinoamérica, y en el caso de Ecuador, también los hemos ido acogiendo en base a las políticas que el Estado ha puesto y a su vez los GATS municipales que han acogido en sus comunidades. Pero esos modelos de desarrollo no necesariamente son o están aliados a lo que las comunidades necesitan, porque cada comunidad tiene tradiciones, culturas y territorios sagrados que los utilizan para distintas funciones, y no todos como que quieren un desarrollo económico de infraestructura o un desarrollo económico que esté ligado a lo económico, sino algunos están luchando y quieren tener paz, quieren tener su vida propia, que su terreno y su territorio quede en manos de ellos y no sea como invadido por otras personas y peor por empresas transnacionales. Entonces creo que los modelos de desarrollo han estado fuera de lo que en realidad se necesita en cada una de las comunidades. Y adicional, la justicia ambiental. Creo que también es súper importante el hecho de que la justicia ambiental quizás en otros países puede ser, puede estar en otro tipo de escala de análisis, mientras que acá nosotros, como somos exportadores de materia prima y de alguna forma tenemos bastantes recursos, eh, hay un descontrol y no hay un detalle específico de todo lo que se está explotando y cuál ha sido como la recompensa que reciben estos territorios por este tipo de explotación. Entonces, lo que yo creería que es lo correcto es que en realidad haya una capacitación o una comunicación con los que están en el territorio, que tienen estos recursos naturales, que saben sobre el valor de la naturaleza, que entienden en realidad todo esto, este tipo de vivir en comunidad, y así poder generar algún tipo de modelo de desarrollo que esté anclado al cuidado ambiental, porque o si no, nadie va a entender en realidad lo que, por ejemplo, en las comunidades están defendiendo, no van a entender.
solamente están viendo desde una óptica económica. Entonces creo que eso es muy importante, cuidar y en realidad entrarse a la vida de estas, de toda la comunidad y conocer estos lugares ancestrales que en realidad son súper energéticos, y es por esto que la importancia de conocer y de comunicarse con todos los que están en realidad viviendo en estos territorios. Yo creo que has dicho algo que es muy así importante, que dijiste que un modelo basado a la comunidad a donde está pasando este problema, ¿no? Que sea algo más localizado, no que sea algo macro, así que sea un modelo para todos, sino que sea bien específico y que sea en conjunto con los miembros de esa comunidad para que sean también involucrados en este desarrollo de sus proyectos. Que eso es algo muy importante, que no es solamente económico o muchas razones, sino que sea específicamente a las necesidades de esas mismas comunidades. Elena, ¿te gustaría hablar un poquito más sobre cómo podemos hacer o cómo se puede hacer que el desarrollo ambiental sea más justo y equitativo? Yo coincido mucho con lo que dijo Sydney. Y yo me acuerdo cuando era pequeña y yo realmente no hablaba español cuando era pequeña porque mi idioma es quichua, y hablaban del desarrollo y lo que significaba para nuestra comunidad. Y lo que el desarrollo para nuestra comunidad significaba en ese tiempo era que venga la compañía petrolera y explote todo nuestro territorio y que se vaya de ahí y nos deje en pobreza y con destrucción natural. Entonces, primeramente, cambiar digamos, de cómo vemos el desarrollo, para quién es el desarrollo, a quiénes está beneficiando y a costa de qué y a quiénes. Yo creo que tenemos que partir de ahí, de justamente, creo que hasta dar un nuevo significado a lo que es el desarrollo, porque el desarrollo de la que conocemos es no solamente explotar a nuestros recursos naturales, pero también explotar a la gente. El desarrollo ha venido con atropellos de derechos humanos, de niños, de mujeres, de comunidades enteras, ¿no? Entonces, cambiar un poco esa narrativa. Y sí, tenemos que justamente ver en las distintas realidades en las que vivimos, qué es lo que se necesita, en dónde, cómo es adecuado, etcétera. Pero también empezar a escuchar a las comunidades, ¿no? Que, por ejemplo, protegen la naturaleza, que protegen los ecosistemas, que conocen cómo hacerlo, porque hay mucho conocimiento en las comunidades indígenas, en las comunidades ancestrales, que no se está escuchando. Y en un momento tan crítico como ahora, en donde las comunidades en primera línea, las que defienden a la naturaleza, están siendo los más afectados por la destrucción natural, pero también, digamos, en los que son más atrocidades que más, digamos, atrocidades viven por parte de las industrias, por parte de los gobiernos. Hay que empezar a escuchar a esa gente, esos conocimientos que se guardan en nuestras comunidades, que tal vez a nosotros nos cuentan desde pequeños en las ceremonias, en las reuniones, etcétera. Esos conocimientos hay que empezar hay que empezar a dar más importancia a esas soluciones. Gracias. Yo creo que lo que has dicho, que se tiene que reestructurar o pensar diferente, ¿no? Que es el desarrollo ambiental, ¿no? Yo creo que eso es algo lo que resaltó de tu comentario. Y creo que sí, que por eso tenemos estas conversaciones, ¿no? Para hablar y tener diferentes perspectivas y para trabajar juntamente, ¿no? En cómo podemos ayudar. Y yo sé que ahorita se nos está acabando el tiempo y como el tiempo vuela, ¿no? Pero yo no quiero nomás cortar la conversación bien corta, pero yo quiero también incluir las preguntas que pueden tener nuestra audiencia. So, yo quiero decir primeramente muchísimas gracias por compartir su trabajo con nosotros.
Y ahorita yo tengo unas preguntas que vienen de nuestra audiencia. Ahorita quería yo preguntarle, y esta pregunta sería para Fancy, ¿qué consejos así le darías a otras comunidades que están enfrentando problemas similares, así como estaban hablando nuestras otras panelistas o en tu comunidad? ¿Cómo pueden los demás apoyarte a ti y a tu comunidad? Eh, bueno, en nuestra comunidad o hablándolo a nivel movimiento de la mujer, que es el proyecto en el que estoy trabajando, en el que estoy participando y apoyando, hay varios proyectos o programas que son muy bonitos. Uno de ellos es que pues existe un proyecto donde se apoyan a 30 mujeres que pueden ser más que todo madres cabeza de familia. Se les apoya con todo el tema de entrega de insumos para la siembra de cultivos como hortalizas, productos de pan coger, o también si de pronto la familia desea emprender con el tema de especies menores o otros materiales. Ese es como un proyecto. Y otro proyecto muy bonito es pues que en el movimiento de la mujer existe un grupo musical que se llama Hilando Pensamiento, que es conformado por jóvenes, mujeres y hombres. Entonces, pues como el movimiento no cuenta como con los recursos suficientes, porque existen otros programas también, el programa requiere instrumentos musicales y también es importante mencionar que es más valioso sobre todo que nos pudieran apoyar en el tema de el apoyo psicosocial, porque pues acá como comunidad se evidencia mucho el maltrato a la mujer, el acoso sexual y otras dificultades que, por las que pasamos como mujeres. Entonces es importante también mencionar ese tema de apoyo psicosocial. Y por el otro lado, pues lo que le comenté del el grupo musical que es conformado por mujeres y las canciones que se cantan sí, que se cantan es donde se visibiliza o se comunica todo el tema del maltrato hacia la mujer, el trabajo con el que pasan acá pasamos como mujeres. Entonces es un grupo musical donde se cuenta toda la historia de cómo las mujeres hemos logrado eh, estar, por decirlo así, a la altura de cualquier otra persona también. Entonces, creería que es eso. Bueno, gracias, Fancy, por hablar un poco de los programas que tienen y las iniciativas de su comunidad y cómo pueden apoyar a nuestra gente en la audiencia y también en general. Y creo que voy a tener un chance de una preguntita más y yo sé que ya se nos está cortando el tiempo, pero esta pregunta es para Cindy y Elena, y si una de ustedes pueden contestar esta pregunta. Pueden hablar sobre el, ah, así como Francia habló sobre la mujer indígena en su comunidad que están luchando así por la justicia ambiental. ¿Podrá una de ustedes hablar un poco así como sobre el trabajo de la justicia ambiental de las mujeres indígenas, en particular de sus comunidades? Sí, yo no sé, Elena o Cindy, ¿cuál de las dos le gustaría contestar esa pregunta? Bueno, si quieren contesto. No, a las dos a la vez. Creo que puede ser muy breve para que Elena también pueda, pueda participar en esta pregunta. Pues creo que como ya la cultura andina en sí, tenemos a todas las mujeres que son cuidadoras y dadoras de vida. Entonces, al momento de que se tiene ese lema también al ser mujeres, también tenemos varios conocimientos ancestrales, hemos hilado varias prácticas que nuestras ancestras nos han podido recalcar en la vida. Entonces creo que eso es muy importante para todo este nuevo concepto que se le está dando a la justicia ambiental,
a los derechos del ambiente y especialmente ante esta crisis climática, porque las prácticas, los nuevos métodos o los nuevos modelos de desarrollo que pueden generarse pueden ir de la mano y creo que las mujeres son muy importantes para este cambio, para esta lucha, porque son una esencia muy importante energéticamente también. Dentro de las comunidades, las mujeres son muy importantes. Y también porque está aliado con distintas conexiones como de la luna, del ciclo, de las cosechas. Entonces creo que por eso las mujeres sí son fundamentales en esta lucha climática. Y eso. Gracias. Elena, ¿te gustaría compartir una respuesta? Sí, en mi comunidad y en general en las comunidades indígenas acá ha habido tal vez una lucha no tan visible de las mujeres, porque al final de cuentas estamos viviendo en una sociedad bastante machista y patriarcal, pero muchos de los procesos que se han impulsado desde nuestras comunidades, desde la Amazonía, han sido impulsados por las mujeres. Y yo creo que tiene mucho que ver que muchas veces somos las que cuidamos del hogar y las que estamos cuidando de la tierra, que estamos cultivando la tierra. Y eso también nos impulsa a liderar estas luchas de proteger nuestros territorios, de proteger nuestra selva. Ahorita mismo hay un grupo de mujeres llamado Mujeres Amazónicas, de la que no soy parte, pero he estado siguiendo su trabajo de muy cerca porque tengo, bueno, muchos de mi familia ahí y muchas mujeres alrededor mío que forman este colectivo. Y este colectivo ha sido una de las fuerzas más fuertes dentro del movimiento amazónico durante la pandemia, durante todos los procesos en los últimos años que digamos, se ha impulsado desde la Amazonía. Yo creo que muchas veces las personas o en general los movimientos no reconocen este rol que tiene la mujer, pero es algo que está ahí aunque lo vean o no. O sea, el trabajo, la lucha está ahí, está ahí. Y creo que es súper importante asegurarse de que las otras generaciones, las nuevas generaciones, no solamente sean lideresas pero que tengan, digamos, esta presencia aún más fuerte a nivel político, a nivel organizativo. Y para eso estamos aquí, ¿no? Para asegurarnos que pase eso. Muchas gracias. Realmente yo creo que ustedes han dicho muy lindísimamente que la mujer, ¿no? La mujer, su rol es tan importante, ¿no? Todos modos que una vez no se ve, pero siempre están involucradas también. Y ese es un buen ejemplo de ahorita de nuestras panelistas, ahorita en nuestra plática que estamos teniendo, esta conversación. Todos ustedes son mujeres y están haciendo su parte, ¿no? De compartir estos temas y sus perspectivas con nosotros. So, muchísimas gracias y ya tristemente ya se nos acabó el tiempo, ahora sí ya. Se nos acabó el tiempo para las preguntas, pero me gustaría otra vez agradecerles a ustedes por estar aquí con nosotros y compartir sus perspectivas. Y pueden aprender más sobre nuestros panelistas y su trabajo en sus páginas de redes sociales. Y gracias a todas, a todos los que han trabajado en nuestra serie Juventud en Acción y a los que vinieron antes que nosotros para hacer esto posible. Incluiremos enlaces a todos los recursos mencionados en esta seminario web en un correo electrónico para los asistentes. Y este correo electrónico también tendrá un enlace a una encuesta donde podrán ustedes compartir sus pensamientos y comentarios sobre este programa. Las grabaciones de episodios pasados de la serie Juventud en Acción también se van a publicar en nuestro sitio del museo, el webpage, y el programa de hoy también se agregará en las próximas semanas, estén pendientes a ver esta grabación. Y para más información sobre nuestros próximos episodios de Juventud en Acción y para explorar otras formas en las que ustedes pueden así disfrutar del Museo Nacional Indígena Americano desde su hogar, visiten nuestra página web americanindian.sa.is.
edu. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros y nos vemos pronto. Chao.